Si algún día mi hijo escucha esto, quizás no le importe lo que yo pensaba sobre el capitalismo, tampoco le importe cuánto trabajaba, quizás ni siquiera se acuerde de las cosas por las que yo estaba preocupado, pero me gustaría que pudiera escucharme y entender qué estaba tratando de aprender mientras él crecía. Y esta semana me hice una pregunta: ¿qué cosas son realmente importantes? Porque hay días en los que parece que todo es importantísimo. El trabajo, la plata, lo que alguien dijo, lo que alguien hizo, una decisión que tomaste, un problema que tenés. Y después pasa algo y te das cuenta de que quizás muchas de esas cosas no eran tan importantes como parecían. Esta semana tuve días en los que estaba muy motivados, otros en los que estaba completamente abajo. Tuve reuniones, tuve ansiedad, tuve problemas con gente. Faltó una persona del equipo y yo sentía cierta responsabilidad porque había sido parte de una decisión. Y después resulta que esa persona no vuelve y en lugar de recuperar ese puesto completo, aparece una solución a medias. Y me encontré otra vez pensando: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Quiero seguir acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y me di cuenta de que quizás no necesito estar enamorado de todas las circunstancias de mi vida. Necesito elegirlas. Porque si yo decido estar acá, entonces tengo que hacerme cargo de esa decisión. No puedo elegir quedarme y pasarme todo el tiempo enojado porque elegí quedarme. Entonces me dije, bueno, estoy acá, lo elegí, voy a hacerlo bien. No porque sea el trabajo perfecto, no porque todo me guste, sino porque lo estoy eligiendo. Y me merezco mínimamente, por respeto hacia mí mismo, que lo que elijo, darlo todo, hacerlo bien. Después pensé, ¿cuántas de las cosas que hoy me generan ansiedad van a importar de acá dentro de 5 años? ¿Cuántas van a importar dentro de 1 año? ¿Cuántas siquiera van a importar mañana? Y sin embargo, mientras están pasando, parecen enormes. Capaz uno de los problemas de la vida es que no sabemos medir el tamaño real de esos problemas. O quizás el problema es justamente llamarlos problemas. Son situaciones. Entonces reformulo. Quizás una de las situaciones de la vida es que no sabemos medir el tamaño real de esas situaciones. Una discusión puede ocuparnos toda la cabeza. Una persona puede arruinarnos el día. Una situación del trabajo puede hacernos pensar que todo está mal. Y quizás en realidad esa situación sigue siendo injusta, sigue siendo difícil, sigue siendo algo que tenemos que resolver, pero nuestra cabeza la convierte en algo mucho más grande. Esta semana también estuve pensando mucho en otra cosa, en tratar de entender a las personas, en esa idea que vengo repitiendo hace tiempo en mi cabeza, que cada persona hace lo mejor que sabe hacer con las herramientas que tiene. Y eso no significa justificar todo. Si alguien hace algo malo, sigue estando mal. Pero hay una diferencia enorme entre decir lo hiciste mal, o lo que hiciste está mal, y decir vos sos una persona mala. Porque cuando empiezo a juzgar a la persona, aparece el odio. Y cuando intento entenderla, aparece otra posibilidad. Yo estoy trabajando mucho en mi enojo y me doy cuenta que muchas veces no puedo elegir lo que siento. Algo me molesta, algo me parece injusto, algo me duele.
eso aparece. Pero quizás sí puedo elegir qué hago después con eso. Y cada vez me interesa más aprender a amar un poco más. No porque quiera ser una persona perfecta, sino porque me estoy dando cuenta de que vivir enojado termina costando muy caro. Te consume energía, consume tiempo, vínculos. Y muchas veces ni siquiera cambia eso que te enojó. El enojo muchas veces no cambia el problema, solamente cambia cómo vivimos nosotros esa situación. Y de alguna manera, todo esto, ya terminando la semana, me llevó a pensar algo mucho más grande, en cómo organizamos la sociedad. Capitalismo, socialismo, comunismo. ¿Qué sistema funciona? ¿Qué sistema es más justo? Y me quedé pensando, y si el problema no es solamente el sistema, y si también tuviese que ver con las personas que forman ese sistema. Porque podemos discutir durante horas qué sistema económico queremos. Pero hay una pregunta anterior, que es ¿qué queremos construir entre nosotros? ¿Queremos una sociedad donde cada uno solamente se preocupe por sí mismo? ¿O una donde también importe que el otro pueda vivir dignamente? Porque al final llegué a una pregunta que sinceramente todavía no sé responder. Pero es si puede desaparecer completamente la pobreza. ¿Es inevitable? ¿Es necesaria para que exista un sistema como el capitalismo? ¿O simplemente aceptamos como normal algo que podríamos cambiar? No tengo la respuesta, pero cada vez me cuesta más aceptar que porque algo siempre haya existido de una manera, tenga que seguir existiendo de esa manera. Todo esto me llevó a pensar algo mucho más simple: la muerte. Porque esta semana, con la noticia del padre de Messi, inevitablemente aparece otra vez esa pregunta. Porque podemos tener plata, podemos tener éxito, podemos tener reconocimiento, podemos tener una carrera increíble, podemos tener todo. Y aún así, seguimos siendo humanos, seguimos siendo vulnerables, seguimos perdiendo personas, enfermándonos, seguimos muriendo. Y quizás eso sea justamente lo que nos obliga a preguntarnos qué vale la pena. Si algún día Juan escucha esto, quizás cuando sea grande, quiero decirle algo. Hijo, probablemente cuando escuches esto yo ya haya cambiado de opinión sobre muchas de estas cosas. Y está bien, porque sigo aprendiendo. Quizás algunas cosas que hoy creo te parezcan equivocadas, quizás otras te sirvan. Y no quiero dejarte respuestas, quiero dejarte preguntas. Quiero que alguna vez te preguntes qué querés, que te preguntes quién querés ser, que no vivas solamente para trabajar, pero tampoco tengas miedo de trabajar, que tengas plata, pero que no confundas tener plata con tener una vida, que puedas defender tus ideas, pero que nunca necesites odiar al que piensa distinto, que cuando alguien te lastime puedas poner límites sin necesidad de convertirte en una persona llena de odio, y sobre todo que no esperes a perder algo para darte cuenta de cuánto valía. Quiero que te preguntes también qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo, porque creo que cada cosa tiene su precio, y no lo digo solamente por la plata, todo tiene un precio. Elegir un trabajo tiene un precio, elegir una familia tiene un precio, la libertad tiene un precio, una vida tranquila tiene un precio. Incluso no elegir también tiene un precio. Y quizás una de las cosas que más me costó entender es que no podemos tener todos los beneficios de algo sin aceptar también lo que cuesta.
¿Querés estar en forma? Bueno, hay un precio. ¿Querés tener más tiempo con tu familia? También hay decisiones que vas a tener que tomar. ¿Querés crecer? Vas a tener que atravesar momentos incómodos. ¿Querés una vida determinada? Probablemente tengas que renunciar a otras. Y eso no significa que una elección sea mejor que otra. Significa que cada elección construye una vida diferente. Y quizás eso es lo que quiero que aprendas. No que elijas siempre bien. Porque probablemente no exista eso, de elegir siempre bien las cosas. Sino que aprendas a hacerte cargo de tus elecciones. Que cuando elijas algo lo hagas de verdad. Y que si algún día descubrís que ya no querés eso, también tengas los huevos de cambiar. Porque yo todavía estoy aprendiendo todo esto. Todavía me enojo por cosas que después me doy cuenta de que no eran tan importantes. Todavía me preocupo por cosas que quizás mañana ya ni me acuerdo. Todavía tengo días en los que no sé exactamente qué quiero. Pero cada vez intento hacerme una pregunta antes de reaccionar. ¿Esto realmente importa? Y si importa, ¿qué puedo hacer con esto? Y si no puedo hacer nada, quizás tengo que aprender a soltarlo. Porque al final, después de darle tantas vueltas esta semana, después del trabajo, de la plata, de las discusiones, del sistema, de la pobreza, del enojo, terminé volviendo a algo mucho más sencillo. Tenemos un tiempo limitado. No sabemos cuánto. Y mientras estamos acá, podemos elegir qué hacemos con ese tiempo. Podemos usarlo para acumular, para competir, para tener razón, para demostrar, para enojarnos. O podemos intentar construir algo. Podemos amar, podemos aprender, ayudar, crear, estar presentes. Quizás no se trata de elegir una sola de esas cosas. Quizás se trata de encontrar un equilibrio. Y si algún día escuchas esto, Juan, no quiero que pienses que tu papá tenía todo resuelto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Quiero que escuches a alguien que estaba tratando de entender. Alguien que se equivoca, que cambia de opinión, que algunas veces se enoja demasiado. A veces tiene miedo. Pero que intentaba aprender. Quizás eso sea lo único que realmente quiero dejarte, no una respuesta, no una fórmula, no una forma de vivir, sino el hábito de preguntarte qué querés, quién querés ser, qué vale la pena, preguntarte qué estás dispuesto a pagar por eso que elegís y sobre todo preguntarte qué estás haciendo con el tiempo que tenés. Porque quizás algún día, cuando todo esto haya pasado, cuando el trabajo ya no importe, cuando la plata ya no importe, cuando las discusiones ya no importen, cuando nadie recuerde quién tuvo razón, lo único que quede sean las personas que amaste, las cosas que aprendiste y la persona en la que te convertiste. Y quizás eso sea lo que realmente importa.